Marianela, Agenda ha comenzado a destapar esta olla. Hay una guerra interna dentro del MAS, ¿ya? Claro. Y los trapitos que salen por las ventanas del gobierno, todos sucios, ¿no? Son resultado de esta guerra. Y te cuento una cosa que es una primicia para nuestros televidentes. Me han pasado el dato de una empresa de servicios petroleros de la cual es accionista Felipe Cáceres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La mayoría, ¿Qué tal? la mayoría han constituido sus empresas. Nombre completo y todo de la empresa, así. ¿Qué Panama Papers? Lo que a mí me gustaría muchísimo, por supuesto, es trabajar esto en función a la invitación que estamos haciendo a todas estas personalidades que técnicamente, intelectualmente nos pueden aportar mucho, pero en relación a lo que usted decía, yo debo mencionar que los más grandes corruptores son las empresas petroleras, corruptores de gobiernos, son las empresas petroleras. Yo recuerdo mucho que alguien comentaba, una de las empresas petroleras decía que los asesores legales reunidos en el Palacio de Telecomunicaciones, en el edificio de telecomunicaciones, resulta que cruzaban de mesa en mesa de reuniones y hacían preguntas tales como ¿qué significa boca de pozo? O sea, los asesores bolivianos. Entonces, había tal nivel de conocimiento, de preparación, que ellos consultaban las cosas a los asesores de las diferentes petroleras que estaban en el país. No nos olvidemos también que los 44 primeros contratos se firmaron en cuanto les llegó, se aprobaron en el Congreso en cuanto les llegó. Y no se olvide que cada contrato tenía más de 300 páginas y anexos. Entonces era misión imposible que un parlamentario por lo menos hubiera terminado de leer un contrato, pero sí se aprobaron y esto fue realmente lapidario para el país. Mira, Álvaro Ríos, el exministro de Hidrocarburos, me dijo un día que él iba a usar una frase mía en la introducción, en la primera página de un libro que está escribiendo sobre hidrocarburos en Bolivia. Y esa frase dice lo siguiente, las oficinas de las petroleras están alfombradas con pieles de tigres, de todos los tigres que alguna vez se atrevieron a desafiarlas, de todos los tigres que alguna vez osaron desafiarlas. Y parece que han aumentado una piel de Jucumari últimamente, dice. Sí. Sin ofender al Jucumari. Bueno, el tema, Humberto, me parece tremendamente interesante. Yo le quiero comentar a la audiencia un detalle. Por ejemplo, una parte de la descuartizada YPF fue privatizada. Y ahí les estoy hablando de las refinerías Gualberto Villarroel en Cochabamba y Guillermo Elder en Santa Cruz, más conocida como la refinería de Palmasola. La de Sucre no la tocaron porque la de Sucre se llamaba Carlos Montenegro. En todo caso, de las dos refinerías que se vendieron a la Petrobras, esas dos refinerías prácticamente se las vendieron, se las recompraron en aproximadamente 500 millones de dólares. Recordemos que cada refinería en la gestión de Tuto Quiroga se vendió en 40 millones. Entonces la pregunta es, ¿cómo refinerías obsoletas, 10 años más obsoletas, 10 años saqueadas, porque se llevaron todo lo que pudieron, hasta la chatarra se llevaron, solo la maquillaron, la pintaron y no sé cuánta historia más, les perdonaron contrabando de crudo que sí les descubrieron, por el cual Alvarado también se quedó muy calladito? Tenían contenciosos administrativos y contenciosos aduaneros por doquier, con prueba plena. Les perdonaron absolutamente todo. El Estado boliviano asumió toda la carga laboral de 10 años de los trabajadores de estas empresas. Es decir, con los 112 millones que pagó en efectivo el gobierno de Bolivia, más todos los perdones,
Entre pitos y flautas se suman 500 millones. Yo me pregunto, ¿por qué no era más eficiente con ese dinero poner refinerías más modernas, de mayor capacidad, y dejar que Petrobras siga operando acá en Bolivia? ¿No? Pero, ¿sabes qué ha pasado, Marianela? Yo lo que estoy viendo ya desde esta distancia del tiempo es que Walter Chávez fue el genio que les dijo a estos tipos: oye, ¿y si le llamáramos nacionalización a este cambio de contratos? ¿Ah? En lugar de llamarle solamente cambio de contratos, si le llamáramos nacionalización. ¿Te acuerdas que en la época, no, de repente no te acuerdas, pero en la época de la UDP decían que Mario Rueda Peña era un genio porque nos había hecho creer a todos los bolivianos que existía gobierno? Exacto. ¿No? Bueno, este otro, Walter Chávez, es un genio porque nos hizo creer a todos que ese cambio de contrato fue una nacionalización. Y entonces yo creo que ahí comienza, si comienzas mintiendo, toda la historia va a estar mal, ¿no ves? Claro. Han comenzado mintiendo. Y en este momento la cosa es insostenible. Insostenible. Ya no saben qué van a hacer. Fíjate, el que hasta hace un mes era gerente general de Chaco, IPFB de Chaco, ¿sí? Carlos Sánchez, ¿sí? Correcto. ¿Sabes qué me ha comentado? Me ha dicho lo siguiente: estamos enviando a Argentina 14,6 millones de metros cúbicos diarios, en vez de mandarle en este momento ya 19.9. O sea, no estamos cumpliendo con Argentina. ¿Y qué va a pasar ahora? Ya sabes, lo sabemos, pero lo repetiremos al televidente. Tenemos que pagar los bolivianos por el gas que no enviemos. ¿Sí? Entonces, si estamos mandando 14,6 y tienen que recibir 19.9, entonces la diferencia, como 5 millones de metros cúbicos diarios, la tenemos que pagar al contado más una multa de 15%. Más una multa de 15%. Ya estamos en deuda con Argentina, ¿no? El dirigente ¿cómo se llama? El presidente de ENARSA de Argentina ha confirmado que los envíos de gas de Bolivia no cumplen con los compromisos, no están llenando los compromisos del contrato. Y el detalle del 15% de multa está incluido en una adenda, la primera adenda que se firmó, porque el contrato fue firmado acá en Tarija, ya estoy en Tarija, en el 2006, y el señor Evo Morales. Pero al año siguiente ya Argentina pidió que se firmara una adenda, y en esa adenda incluyó la multa de 15%. O sea que ahorita tendríamos que pagarle a la Argentina por el gas que no le estamos enviando, el precio internacional de ese gas, que es más o menos 6.40 el millón de BTU, frente al 3.80, que es el precio vigente entre los dos países, ¿no? Entonces tendríamos que pagarle eso, más, quería decir que por culpa de qué, de la mentira original, pues el pecado original, llamarle nacionalización, ha hecho que las empresas no inviertan en Bolivia, y no han invertido, en absoluto. Y el autor de esta cosa, el genio, está ahorita en una cárcel en Salta, Walter Chávez, y está escribiendo un libro que va a ser muy famoso, María Mera. Claro que sí. Un libro que va a ser muy bueno, famoso. es necesario mencionar que todas las leyes, incluida la que tuviera las agallas de aprobar Ormando Bacadíes, son las que están en vigencia. La ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada, con 2 artículos modificados que han generado una chacota en el tráfico de tierras. Han permitido, han abierto la puerta a generar esta chacota. Esas son las leyes con sus modificaciones que ha hecho el gobierno de Evo Morales. Estamos hablando del 21060, un decreto que habla de la libre contratación, el libre precio, el libre salario, está vigente. Y en un asalto ¿qué les digo? De vanidad, Víctor Paz Estensoro
después de decir que el país se nos muere en el desacierto, en la atonía y en la indiferencia, él decía, este decreto, el 21060, van a durar los próximos 20 años, decía. Ya vamos a cumplir 40 años con este decreto. Este gobierno que se dice antineoliberal, resulta que ha convivido y no se atreve a tocar el decreto de paz extensoro, que es el 21060. ¿Y qué es el liberalismo, el neoliberalismo que tanto repudia el gobierno y que convive con ese decreto? Es precisamente libre precio, libre salario, es decir, permitir que los precios se fijen en el mercado en función a la oferta y a la demanda. Que la gente contrate a las personas, que el gobierno, el intervencionismo del Estado sea el menor posible, porque en todas las economías, y Humberto Bacaflor sabe mucho de esto, donde interviene el Estado, descalabra todo. Y acá... La frega. ¿Sabes qué, Friedman? ¿Sabes qué decía Friedman sobre eso? Que si se estatizara el desierto del Sahara, en 5 años habría escasez de arena. Así decía Friedman. No, pero te cuento que estaba ayer. ¿Me escuchas ahora? Sí, perfectamente. Adelante, Humberto. En el Alto he conocido un empresario inteligente. ¿Y sabes qué me ha dicho? A ver, para que pongas tus antenas. Me ha dicho lo siguiente: la economía de la hollada, como llaman a la ciudad de La Paz, ¿no? La economía de la hollada ya está en recesión, pero la economía del Alto está más pujante que nunca. La economía del Alto es ahí donde es la ciudad donde se concentran muchas actividades ilegales, ¿no? Claro. Y la coca que llega de Yungas a Villa Fátima en La Paz pasa directamente al Alto por una avenida que creo que lamentablemente se llama Marcelo Quiroga Santa Cruz, y va directamente al Alto, y son taxis, no son ni camiones ni camionetas, son taxis. ¿Por qué? Porque los taxis no pueden ser requisados por la policía. Si fuera camioneta llevando varios paques, entonces la detendrían, ¿no? Y la economía del Alto está más pujante que nunca. ¿Sabes cuánto cuesta en este momento un metro cuadrado en la avenida 6 de julio? $8,000. $8,000 en el Alto de La Paz. O sea, la economía ilegal ya tiene una capital, se está fortaleciendo, y yo creo que los economistas que no quieren hablar de la economía ilegal, del narcotráfico y todo esto, se están perdiendo el 80% de la realidad de Bolivia, ¿no? Se niegan persistentemente a hablar del tema, ¿no? Es una barbaridad. Pero eso es lo que te quería comentar. Fíjate, la economía del Alto está más pujante que nunca, pero en la hollada ya hay crisis. Claro, la hollada tiene que ver con la administración del Estado, con los pobres empleados públicos, pobres en sentido, en comparación con los otros, ¿no? Pero en cambio en el Alto, no, pues ahí está la vida real, la vida verdadera. Así es, la vida vida ilegal. ¿Ah? Bueno, Humberto, el tema está planteado, lo hemos planteado así. Vamos a trabajar, ya hemos iniciado con la guionización precisamente de un super material que desnude lo que ha sido para mí la falsa nacionalización. Hemos invitado a una cantidad interesantísima de personas, técnicos, que van a salir en el documental, pero va a ser un documental que desnude la realidad del petróleo y de la minería en el país. Lo estamos trabajando junto a Humberto Bacaflor, y por supuesto les vamos a dar una gran sorpresa de acá a poco. Tenemos que proponernos, querida Marianela, lanzar este trabajo antes de que Bolivia comience a importar gas natural. Exactamente. Según dicen los expertos que vienen aquí en Tarija hay muchos geólogos y ingenieros petroleros retirados, y ellos calculan que ya en la próxima década vamos a tener que importar gas natural para el consumo interno.
Viva la revolución, viva la Aquí nacionalización. está el tema, Humberto, es tremendamente preocupante. La década rifada tiene que salir al desnudo. Y obviamente con Humberto nos hemos propuesto este tema, invitando a expertos, a gente técnica, a gente que tiene total conocimiento. Y este documental se va a presentar por lo menos en las 3 ciudades importantes de Bolivia, precisamente para que el país entero conozca esta situación. Así que un fuerte abrazo, compañero de trabajo y colega.